Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como bien lo comenta el doctor Jiménez, hoy toca una sesión bastante importante para los pacientes con COVID, porque bueno, no simplemente es intubarlo o darle el manejo integral, también hay que ver qué cuidados debe de tener este paciente posterior a la extubación o al retiro de la ventilación mecánica. Si bien esta plática no está enfocada en cómo hacer el protocolo de extubación, como bien lo comenta, habrá alguna otra plática enfocada para ver tanto parámetros clínicos, bioquímicos en ventilador, incluso criterios gasométricos para el retiro de este ventilador. De manera inicial los vamos a ver de manera pues, rápida, pero nos vamos a enfocar en qué cuidados hay que tener en el paciente que sea extubado, no solamente obviamente en situación de pandemia o por patología de COVID, sino en cualquier paciente que se logre extubar. Entonces, como bien me presentó, mi nombre es Morales Ramírez Jonathan David, soy médico especialista en medicina de urgencias, egresado de la Secretaría de Salud del Hospital General Balbuena. Entonces, vamos a empezar con objetivos de la clase, lo cual de manera inicial y primordial, pues vamos a establecer nuestros objetivos. Primero, pues el hecho de que nosotros tengamos cuidados en los pacientes antes, durante y posterior a la extubación, pues son importantes, ¿no? Porque estos pues no solamente van a impactar en la calidad de salud del paciente, sino en el futuro de él, tanto en una calidad de vida y tratar de recobrar la adecuada función y pues toda la actividad que él tenía. También el manejo integral del paciente que se encuentra en reposo prolongado, como hemos visto en nuestros hospitales, pues los pacientes no duran intubados 2, 3 días, ¿no? Es una intubación prolongada, incluso hemos tenido, al menos yo, pacientes intubados hasta por 30 días. Entonces, el cuidado de este paciente que está en reposo prolongado, pues es bastante importante. Y posteriormente, pues lo más importante, ¿no? La fisioterapia respiratoria en este tipo de pacientes, porque bueno, pues van a tener bastantes cambios a nivel pulmonar y pues obviamente su calidad de vida, su función va a estar mermada específicamente por este organismo. El daño a nivel pulmonar, pues obviamente va a disminuir todas sus funciones, no solamente pues el hecho de la enfermedad, ¿no? Sino posterior a que sea retirada la ventilación, pues bueno, puede tener múltiples afecciones y con ello incluso disminuir toda su calidad de vida, tener disnea todo el tiempo, usar oxígeno pues por todo pues el resto de su vida. Entonces es importante esta fisioterapia respiratoria. Entonces, de manera rápida como introducción, pues vemos que la interrupción en la ventilación mecánica o el destete de esta va a ser un proceso en donde vamos a retirar nosotros de manera gradual o repentina el soporte ventilatorio. Este es un desafío importante, casi en su mayoría todo paciente que está en terapia intensiva, pues está intubado, ¿no? Entonces, es por ello que es importante este destete o este retiro en la ventilación mecánica. Y pues vamos a ver que al menos el 40% del tiempo que un paciente es ventilado mecánicamente se dedica al proceso de destete. ¿En esto a qué me refiero? Que si el paciente en 20 días está intubado, de esos 20 días aproximadamente 8 nos van a llevar el proceso del retiro de este ventilador. Entonces, ahorita en situación de pandemia, pues es un desafío clínico. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el paciente con COVID pues tiene una afectación pulmonar importante, entonces es nuestra primera línea que hay que cubrir o mantener en mejores condiciones. Obviamente hay otras condicionantes que nos pueden evitar este destete, sin embargo, pues el mantener una adecuada ventilación mecánica, parámetros de protección pulmonar, pues obviamente nos van a facilitar el retiro de esta. Entonces, el éxito en una extubación y ausencia de todo soporte ventilatorio, pues lo vamos a medir a las 48 horas. Si nuestro paciente posterior a una extubación permanece sin algún tipo de soporte ventilatorio a las 48 horas, podemos decir que este fue exitoso.
ya que hay algunos pacientes que a pesar de un adecuado protocolo de extubación, que tanto clínicamente, parámetros gasométricos, bioquímicos, pruebas ventilatorias, todas las vayan pasando o aprobando, pues incluso a pesar de todo ello, el paciente puede requerir nuevamente una intubación. ¿Cuándo vamos a ver una falla en este retiro de la ventilación mecánica? Cuando hay una necesidad en reintubar al paciente en las primeras 48 horas posteriores a que lo extubamos, fracaso en todas estas pruebas respiratorias, como les comento. Un fracaso puede ser la presencia de taquipnea, taquicardia, hipertensión o hipotensión, gasométricamente, que el paciente tenga datos de hipoxia, la presencia de una acidosis respiratoria. Esos son parámetros objetivos y plenamente clínicos y bioquímicos que un paciente pues no fue exitosa su extubación, y pues que la mayoría de las veces va a requerir nuevamente una intubación dentro de las primeras 48 horas. Otra puede ser que a pesar de que logramos una extubación, pues bueno, hubo necesidad de reintubar después de una extubación exitosa. ¿Esto a qué me refiero? Que el paciente posterior a las 48 horas, él está bien, se encuentra estable, sin embargo, a las 72 horas requiere nuevamente intubación. Entonces, a pesar de que nosotros pasemos este tiempo de las 48 horas, pues puede volver a requerir una intubación. Y pues lo más grave, ¿no? Que nuestro paciente pueda morir dentro de las 48 horas siguientes a la extubación. Obviamente hay otros parámetros ventilatorios que pueden predecirnos si va a ser una extubación fallida o va a ser una extubación exitosa. También hay que ver el paciente que se encuentre con un buen estado mental, que el paciente esté completamente alerta, orientado, que sea capaz del manejo de secreciones, porque si no, a pesar de ello, y aunque él tenga adecuados parámetros clínicos, gasométricos y bioquímicos para una adecuada extubación, si él tiene un estado mental alterado, si no es capaz de manejo de secreciones, pues obviamente no va a tener una adecuada extubación. Ahora, una extubación simple va a ser cuando el paciente se procede al inicio del destetes de la extubación exitosa sin falla en la misma. Un destete difícil pues va a ser en pacientes que no se logra una extubación, requiere incluso de hasta 7 días más para lograr un destete exitoso. ¿Esto qué es? Que el paciente tiene todas las pruebas ventilatorias aprobadas, parámetros químicos, parámetros gasométricos, sin embargo, a pesar del retiro de toda la sedación, pues bueno, 7 días después se logra o iniciamos un primer intento en esta extubación. Y un destete prolongado, pues es cuando ya hicimos al menos 3 intentos para extubar a nuestro paciente o requiere más de 7 días para iniciar el primer intento. Entonces, vemos que pues todo esto pues no es nada más quitar tubo, que si bien hay extubaciones accidentales, muchas veces porque el paciente no está bien sedado, y que en ocasiones, pues bueno, el hecho de que se extube el paciente pues permanece estable, ¿no? Por ahí dicen que una extubación accidental, incluso en ocasiones puede ser la mejor. Sin embargo, pues si el paciente estaba demasiado deteriorado en la cuestión respiratoria, pues va a requerir nuevamente una intubación. Entonces, hay un cierto proceso, una cierta vigilancia en estos pacientes, ¿no? Entonces, primero, y lo más importante, pues es darle tratamiento a lo que nos llevó a la insuficiencia respiratoria, ¿no? En este caso, pues va a ser el tratamiento hacia la infección pulmonar, en este caso, pues COVID o cualquier afectación a nivel pulmonar que tenga. Una vez que nosotros tratamos esa insuficiencia respiratoria, tenemos que sospechar o empezar a evaluar a nuestro paciente para iniciar este destete o proceso de extubación. Como les comento, son demasiados parámetros e incluso hay listas que uno tiene que ir llenando. El paciente tiene que estar con electrolitos dentro de parámetros normales, no estar con aminas, no tener incluso algún acidosis respiratoria, algún trastorno ácido base. Posteriormente a que nosotros vemos que tanto clínicamente y por parámetros bioquímicos, gasométricos, el paciente
está en condiciones para ser extubado, pues nosotros vamos a hacer pruebas de respiración espontánea. Son varias, estas pues bueno, como comenta el doctor Jiménez, van a ser explicadas en una sesión más adelante. Sin embargo, vayan viendo o vayan ahí queriendo estudiar algunas de ellas porque bueno, son al menos 3, 4 de cajón o iniciales que hay que realizar en este tipo de pacientes. Y una vez que el paciente cumple todos estos criterios, tanto que ya eliminamos o dimos tratamiento a lo que nos llevó a la insuficiencia respiratoria, tiene tanto parámetros clínicos, bioquímicos, gasométricos, pruebas de respiración espontánea a través del ventilador, pues vamos a llevarlo a la extubación. Estando extubado, pues bueno, hay múltiples cuidados que hay que darle al paciente que vamos a estar revisando un poquito más adelante y estar evaluando que el paciente no tenga necesidad de una posible reintubación, porque si no estaríamos hablando de que fue una intubación fallida. Entonces, ¿qué parámetros vamos a evaluar nosotros para el paciente y decir, bueno, este paciente es candidato a una extubación? Primero, como les comentaba, evaluación clínica, ¿no? Que el paciente ya que esté despierto, que ya no tenga sedación, pues bueno, que tenga reflejos tanto de deglución, reflejo nauseoso, tosígeno, que no tenga secreciones, que ya la fase aguda de la enfermedad por la cual fue intubado el paciente se haya resuelto. Sin embargo, pues bueno, hay mediciones más objetivas. Uno, la frecuencia cardíaca. Si nuestro paciente tiene más de 140 latidos por minuto, no se puede considerar para extubación. Igual una presión arterial sistólica estable, que no tenga uso de aminas, una adecuada oxigenación, que nuestro paciente tenga al menos una relación PO2-FiO2 mayor a 150, que tenga un PIB menor a 8, una adecuada función pulmonar, que la vamos a estar evaluando a través de la frecuencia respiratoria, parámetros ventilatorios, que no tenga una acidosis respiratoria, y pues también otro parámetro importante pues va a ser un estado mental adecuado. No se vale que el paciente pues no esté bien despierto porque bueno, si no, no va a tener ningún reflejo como el de la tos, un adecuado reflejo de deglución y entonces pues bueno, la extubación va a fallar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro proceso inicial? Bueno, vamos a tener o hay que confirmar ante toda esta lista y todos estos parámetros clínicos, bioquímicos y gasométricos que nuestro paciente va a estar listo para la extubación. Una vez que nosotros consideremos que está listo, bueno, tenemos dos vertientes. Nuestro paciente no está listo, pues obviamente continuamos con la ventilación mecánica y en caso de estar listo, pues vamos a hacer todo el cálculo de predictores, que como les comento, son básicamente pruebas de ventilación que se hacen con el ventilador. Si nuestro paciente soporta una prueba de respiración espontánea, esto es ya con un tubo en T, se lleva de 30 a 120 minutos, un máximo de 2 horas. Si nuestro paciente tolera esta ventilación, esta respiración espontánea que él ya va a hacer por él solito, pues bueno, es candidato y se decide el retiro de la ventilación mecánica. Si no, vamos a nosotros a intentar identificar la causa por cual no podemos hacer el retiro. Entonces vamos a considerar ciertos criterios de fracaso en los ensayos, que estos van a ser, pues bueno, primero y lo más importante, que nuestro paciente tenga un estado mental deprimido, que a pesar de que nosotros hablemos e intentemos que haga ciertas, le demos órdenes y él siga estas ciertas órdenes, que nuestro paciente esté diaforético, que tenga cianosis, que tenga evidencia de esfuerzo respiratorio. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Por aumento en la actividad muscular accesoria, tiraje intercostal, que nuestro paciente tenga disnea, que él mismo se sienta como si estuviera todavía ahogándose, pues es claro que nosotros no podemos hacer el retiro en la ventilación mecánica. Y las mediciones objetivas, nuevamente, que nuestra PO2 sea menor de 50 a 60 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, que tenga acidosis, una frecuencia respiratoria mayor a 35, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, que nuestro paciente esté hipertenso o hipotenso o incluso que tenga el desarrollo o presencia de arritmias cardíacas,
pues estas son mediciones objetivas de que nuestro paciente pues no vamos a poder nosotros hacer el retiro en la ventilación mecánica. Entonces, por eso es importante evaluar todo esto, no nada más es, pues ya intubé al paciente y pues ya con eso se va a salvar, ¿no? Hay que entender que la ventilación mecánica sí es protectora, sí nos permite llevar al paciente o corregir ciertos estados de ácido base o intentar revertir esa insuficiencia respiratoria que tiene, pero pues hay que entender que es un proceso crónico, no es de unos días, incluso el hecho de que nosotros intubemos un paciente, como yo le digo a los familiares, pues sí, es una medida ahorita extraordinaria que va a salvar la vida, pero pues obviamente va a traer múltiples complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el fracaso en el retiro de la ventilación mecánica, pues siempre se va a atribuir a dos cosas, ¿no? Uno va a ser la carga respiratoria y otro va a ser la capacidad respiratoria. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros tenemos una carga respiratoria que pueden ser enfermedades pulmonares, disfunción cardiovascular o una enfermedad de la pared torácica. Todo eso va a ser nuestra carga respiratoria. Y nuestra capacidad respiratoria, pues, ¿qué va a ser? Todos nuestros músculos para la respiración, un automatismo respiratorio disminuido, una función incluso neuromuscular alterada. Es por ello que nosotros tenemos que hacer todas estas evaluaciones previos a hacer el retiro en la ventilación mecánica. No nada más es que se despierta el paciente, que él esté a lo mejor alerta, que sí te entiende indicaciones, te haga algunos comandos, pero pues hay parámetros específicos básicamente que son los tanto bioquímicos y gasométricos para el retiro en la ventilación mecánica. Si no tiene esos, pues es preferible no hacer el retiro, puesto que hacer una reintubación o que tengamos fracaso en la misma, pues obviamente eso nos va a hacer que nuestro paciente, si tenía una posibilidad de que saliera de esa intubación, pues ahora sea un poco más complicado. Entonces, hay muchos eventos adversos, ¿no?, que nosotros vamos a encontrar en nuestro hospital. Estos cuidados post-extubación, pues, son tanto médicos y por el personal de enfermería, ¿no? Entonces, en este estudio, pues, me gustó ponerlo porque, bueno, fue aquí en México específicamente, en donde se evaluó en 18 meses qué efectos adversos tenían los pacientes que estaban dentro de la terapia intensiva y que se intentaban como hacer este retiro en la ventilación y qué complicaciones tenían ellos. Entonces, se dieron cuenta que los eventos adversos eran todos en relación a la ventilación mecánica y en cuestión a la vía aérea. Ellos se dieron cuenta que casi en su mayoría los eventos adversos estaban dados o eran provocados por un mal cuidado en el paciente, porque obviamente el paciente está sedado, está dormido, prácticamente pues obviamente no se va a mover, entonces el cuidado tanto por el personal de enfermería y por médicos se dieron cuenta que este era el que llevaba al mayor índice de complicación, tanto para otros sistemas, otros órganos y relacionados a la ventilación mecánica. Ese fue en un 35%. En un 21% un mal uso de medicamentos. El hecho de que tu paciente no esté bien sedado, pues obviamente va a traer complicaciones a nivel pulmonar. El uso de accesos vasculares, muchas veces la infección en la vía aérea, específicamente en retiro de ventilación mecánica, únicamente fue el 11%. Otros procedimientos que hagamos, ahí, no sé, ultrasonidos, colocaciones de sondas endopleurales, pues puede ser igual efectos adversos en el cuidado de este tipo de pacientes. Hay que identificar al paciente que está intubado y que vamos a llevar a una extubación, ¿no? Hay que medir ciertos parámetros que nosotros vamos a querer. Entonces, primero y lo más importante, nuestro nivel de sedación, ¿no?, que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver si nuestro paciente está agitado o lo tenemos pues en un estado normal, que esté alerta, que esté orientado, que te obedezca en ciertas indicaciones.
Ahora, la vía o la vía que ya tenemos, la vía aérea, está con una adecuada fijación, tiene un adecuado soporte, que tenga una adecuada aspiración de secreciones, o que esté incluso nuestro paciente amarrado, atado, pues obviamente esos no van a ser buenos predictores para el retiro de esta ventilación mecánica. Entonces, incluso estas cosas que a lo mejor nosotros pasamos desapercibidas, el hecho de que no, incluso el tubo orotraqueal no esté con un adecuado inflado del globo, la fijación que se utiliza, tener una sonda nasogástrica, que el paciente no tenga una adecuada sedación, pues obviamente nos van a predecir un fallo en este retiro de la ventilación mecánica. Entonces, una vez que nosotros hacemos todo el protocolo y vemos que nuestro paciente pues va a ser candidato para una extubación, pues primero hay que valorar todo en el paciente, tanto una valoración funcional, valorar su esfuerzo respiratorio, valorar la fuerza muscular, porque pues obviamente el paciente está sedado, está con un estado de desnutrición, que bueno, está ahí postrado en cama, va igual a disminuir el tono muscular, y hay que principalmente igual valorar su estado de conciencia para de ahí nosotros determinar y ver la calidad de vida que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Porque bueno, como les digo, no nada más es llegar e intubar. Hay que, desde el momento que uno ya intuba al paciente, hay que empezar a intentar estudiar, predecir en cuánto tiempo nosotros vamos a extubar a ese paciente para que nuevamente pues él retorne a su calidad de vida con la que ingresó. Obviamente no va a ser al 100%, pero sí hay que intentar que regrese al máximo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que están intubados? Van a tener un proceso degenerativo muy grave. Es como si el hecho de que estén intubados los va a llevar a envejecer de manera muy rápida. De manera rápida, pues bueno, los pacientes que van a estar intubados a nivel pulmonar, pues pueden tener dilatación y aplanamiento de los alvéolos, calcificación de los cartílagos costales, obviamente va a tener disminución en la fuerza de los músculos respiratorios, disminución en la producción de moco y de igual manera disminución en el reflejo tusígeno. Todo esto, pues bueno, dado por el hecho de que tienen una insuficiencia respiratoria aguda, a lo mejor los parámetros de protección, los parámetros ventilatorios no son los adecuados, una intubación prolongada. Entonces, todo esto nos va a llevar a desarrollar mayores complicaciones a nivel pulmonar y obviamente, pues bueno, vamos a tener el hecho de que esta capacidad o esta calidad a nivel pulmonar, pues no van a ser adecuadas. Entonces el paciente pues obviamente va a tener mayor deterioro y pues obviamente a nosotros querer intentar esta extubación pues no va a ser adecuada. A nivel cardiovascular, que vamos a observar disminución en las células del miocardio, rigidez, engrosamiento de los anillos, calcificación de las válvulas, o el hecho de que esté intubado, pues maneja diferentes presiones e incluso la fracción de eyección a nivel cardiovascular pues puede encontrarse disminuida. Entonces, ¿es esto importante? Pues porque sabemos que los pulmones y el corazón pues están básicamente conectados. Si falla el pulmón, compensa corazón, y si falla corazón, compensa pulmón. Entonces, en el contexto del paciente de COVID, pues bueno, la falla primordial es a nivel respiratorio. Sin embargo, el corazón, al intentarlo compensar, pues también va a tener mayores alteraciones. Y también pues va a tener alteraciones a nivel cerebral, puede disminuir incluso el peso del cerebro en un 15%, disminución en el número de neuronas o estrechamiento en los surcos, ¿sale? Entonces, obviamente esto pues va a disminuir todas las capacidades cognitivas del paciente, va a hacer que pues nuestro paciente, a lo mejor cuando nosotros quitemos la sedación, pues no despierte de manera correcta, es un paciente que va a estar agitado. Muy seguramente se han encontrado con pacientes con delirium, no obviamente asociados al hecho de que estén intubados, pero pues casi en su mayoría los pacientes ancianos o adultos pues van a cursar con esta enfermedad, ¿no? El delirium, que obviamente nos va a llevar
a otra vez iniciar sedación, o que ellos mismos tengan alteraciones en el pensamiento, en la memoria, en el ciclo sueño-vigilia, y que obviamente esto no nos ayude a compensarlo e intentar nuevamente la extubación en el paciente. Entonces, como les digo, no es solamente un trabajo del médico, también va encaminado al personal de enfermería. Tanto personal de enfermería y médico, hay que hacer una adecuada valoración de nuestro paciente, hay que hacer un diagnóstico preciso de las irregularidades que él tenga, tanto a nivel bioquímico o gasométrico, planear. No se trata de llegar y querer extubar al paciente, o de querer llegar e intentar este procedimiento en un día, porque incluso puede llevarnos este proceso hasta 72 horas realizarlo. Ya una vez que nosotros planeamos la extubación de nuestro paciente, pues hay que hacerla y estar reevaluando a nuestro paciente cada 30 minutos, cada hora, porque bueno, en cualquier momento ese paciente puede nuevamente deteriorarse y requerir nuevamente la intubación. No es nada más lo extubo, ya lo dejo ahí con una mascarilla, con una tienda facial, y pues ya, ¿no? Que llegue el siguiente turno y él lo evalúe, ¿no? Se trata de estar nosotros ahí pegados con ese paciente, porque una vez que nosotros ya retiramos la ventilación por primera vez, es como nuestra oportunidad para nosotros intentar quitar ese tubo, esa ventilación mecánica, para intentar ahora sí una rehabilitación pulmonar, ya que si caemos en una nueva intubación, pues el siguiente intento en retiro en esta extubación pues va a ser prácticamente imposible. Incluso pacientes ya en edad adulta, una valoración geriátrica integral, hay que hacer tanto evaluaciones clínicas, funcionales, cognitivas, sociales, obviamente ahora sí enfocados a personal de enfermería, un cuidado respiratorio, cuidados cognitivos, cuidados en la piel de los pacientes. Por cuidados cognitivos me refiero a que pues, el personal de enfermería es el que a lo mejor se encuentra más tiempo con los pacientes. El hecho de preguntarles cómo está, decirles qué día es, qué hora, en qué mes, esto los va intentando orientar, porque si no nuestro paciente cae en delirium, ya que si no, pues nuestros pacientes están en el hospital, todo el día ven las luces prendidas y no saben cuándo es de día, cuándo es de noche, o cuándo ya cambió de día, ¿no? Porque pues a lo mejor ahorita ahí en COVID, pues todos con el equipo de protección, pues básicamente solamente nos ven los ojos, ¿no? Y es lo único que conocen los pacientes de nosotros, y a lo mejor la voz nos pueden reconocer, pero es por eso que es importante intentar orientarlos y llevarlos a que ellos entiendan en qué día estamos, a qué hora son, hablarle incluso a lo mejor de sus familiares o de algo que ellos recuerden, intentar tomar como esos datos que ellos nos den e intentar orientarlos lo mayor posible. Y obviamente pues el cuidado de la piel no es importante, porque si no nuestro paciente pues puede desarrollar úlceras por presión, y bueno, esta es una complicación pues muy frecuente y que obviamente le va a condicionar incluso nuevas hospitalizaciones, y entonces nuestro paciente pues no le pasó nada por el COVID, ¿no? Sino se va a morir por una infección a nivel de tejidos blandos. Entonces, obviamente, ¿qué medidas de seguridad hay que tener nosotros? Pues nuestro uso correcto del equipo de protección, mantener una distancia en medida de lo posible, lavado de manos frecuentes entre un paciente y otro, y para el paciente, pues igual, el uso de cubrebocas, evitar producción de aerosoles y nuevamente, pues la distancia. Entonces, el primero y el más importante, el que yo creo que nos lleva a todas las disfunciones de estos pacientes, pues es el reposo prolongado, ¿no? Porque la intubación, pues no es, la intubación es prolongada, les digo, 5 días, 7, 20, un mes, o incluso puede ser más, ¿no? Entonces, el reposo prolongado, ¿a qué nos lleva? A una incapacidad para desempeñar nuestras actividades de la vida diaria. ¿Esto por qué? Porque, bueno, vamos a tener debilidad muscular generalizada, incluso podemos llegar a perder automatismo y reflejos posturales. Esto dado entre el hecho de estar postrado en una cama, no uso adecuado a lo mejor de medias de compresión, anticoagulantes, la movilización del paciente,
Incluso no sé si han notado que en algunos hospitales el hecho de que estén intubados no quiere decir que no les puedan dar incluso alguna rehabilitación estando intubados. El hecho de que estén moviendo a los pacientes los brazos, las piernas, pues bueno, esto ayuda a no perder esta capacidad a nivel muscular, que es lo en donde el paciente va a perder casi todos sus mecanismos protectores y que nos van a llevar a desarrollar algunos otros. Entonces, ¿cómo vamos a ver los músculos? Los podemos ver con atrofia por desuso, puede tener el hecho de contracturas, osteoporosis, anquilosis o incluso rigidez, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en la foto, pues está ahí todo anquilosado, a lo mejor una mala postura que tuvo el paciente durante su hospitalización, contracturas musculares. Entonces, es por eso que es importante que incluso a pesar de que nuestro paciente esté sedado, pues sí haya personal de rehabilitación que esté con ellos trabajando y de manera inmediata en cuando el paciente esté despierto, el hecho de movilizarlo de una cama a un sillón, a un reposer, pues es bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos o qué acciones nosotros debemos de tomar ante estos pacientes? Primero, pues valorar la fuerza muscular, ver si ellos son capaces de vencer por sí solos la gravedad, de hacer movimientos pasivos, de ahí nosotros valorar arcos de movilidad, una movilización activa y pasiva, activa me refiero a que pues nosotros, el paciente pues por sí solito haga movimientos, pasivo, pues bueno, con ayuda del personal de enfermería, médico, de un rehabilitador, o ya incluso hacer ejercicios isométricos, este hecho de utilizar algunas pelotas de esponja, pues bueno, pueden ayudar al paciente para que inicie con toda esta rehabilitación e intentar que esta fuerza muscular se retome o empiece nuevamente. Entonces, por eso que el hecho incluso, ya vean en la foto, pues este paciente ya está prácticamente despierto, conectado a la mascarilla facial y de manera inmediata movilizado de su cama, fuera de la cama, e iniciamos una rehabilitación. La alineación postural, esto es importantísimo, el hecho de usar algunos equipos como pueden ser almohadas, si tienen equipos de férulas, equipos neumáticos, pues bueno, es una adecuada alineación postural, ¿no? Nuestro paciente tanto en decúbito lateral, si nuestro paciente está pronado, en decúbito dorsal, pues bueno, como vemos en las imágenes, la idea es mantenerlo en una postura lo más anatómica posible o tenerlo en las posiciones normales. ¿Para qué? Para evitar la atrofia o lo primordial, pues evitar estas posiciones inadecuadas, ¿no? Porque si bien desde esta posición que tiene nuestro paciente en esta foto, pues no es la adecuada, ¿no? Básicamente no tuvo una adecuada alineación postural, se modificaron sus arcos de movimiento, la posición de las articulaciones, entonces va a ser claro que el hecho de que nuestro paciente tenga estas posiciones, pues van a evitar una recuperación posterior, ¿no? Y que entonces, ¿qué provoquemos con eso? Mayor estancia en una cama, otra vez reposo prolongado, o que nuestro paciente pues definitivamente no recobre ni siquiera el hecho de poder caminar. Otro a nivel gastrointestinal, pues ¿cuáles van a ser? Aliviar el estreñimiento, la impactación fecal, el reflujo gastroesofágico. Para eso, pues bueno, tenemos el masaje abdominal, estimuladores a nivel anal, el uso de medicamentos, pues obviamente para evitar el reflujo, pues puede ser omeprazol o cualquier este tipo de medicamentos que nos van a llevar a evitar incluso pues las úlceras por estrés, ¿no? El hecho de estar intubado, pues obviamente puede causar úlceras por estrés y puede provocar ciertas alteraciones ahí a nivel gastrointestinal. Entonces es importante que una vez que el paciente esté extubado, pues intentar retomar todas estas e intentar evitar que nuestro paciente tenga estreñimiento, que veamos que nuestro paciente tenga una adecuada evacuación, para que con ello, pues bueno, se vayan aliviando ciertos síntomas que el paciente pueda llegar a tener. Lo más importante y a lo que yo creo que es lo que nosotros tenemos que fijarnos en estos pacientes, ¿no? Que bueno, ya nosotros logramos la extubación, ¿no? Nuestro paciente pues puede estar haciendo como el de la foto, puede estar postrado en cama, intubado,
Ahí vemos que incluso la fijación pues no es la adecuada, el tubo pues ya hasta donde se fue, ¿no? Hasta la comisura labial, cuando tendría que estar en medio de la boca. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo o evaluando, pues nos van a predecir a lo mejor un fallo, ¿no? En esta extubación de esta paciente. Es por ello que una rehabilitación temprana va desde el hecho de que nosotros ya intubemos al paciente, desde ese momento podemos iniciar una rehabilitación pulmonar. ¿Para qué? Para que esta vamos a prevenir complicaciones por reposo prolongado. ¿Esto qué es? Pues como lo habíamos visto, una atrofia muscular, una atrofia cardíaca, una atrofia a nivel pues cerebral. Entonces todo esto nos va a prevenir estas cosas para que nosotros cuando intentemos una extubación, pues obviamente es exitosa. Incluso el hecho de que nosotros hagamos una rehabilitación temprana, pues nos va a promover a que el paciente sea candidato a retirar esta ventilación en un tiempo más temprano. Obviamente esta rehabilitación temprana que busca mejorar la función musculoesquelética, ya que bueno, se ha estudiado que por cada día que nuestro paciente esté ventilado, él ya no es capaz de caminar 5,000 pasos. Entonces, obviamente, yo no sé cuánto caminen ustedes, pero bueno, ni yo creo caminar 5,000 pasos en un día, pero imagínense si nuestro paciente, en el hecho de que él inicie una caminata, pues obviamente le va a mermar en esto y ¿qué va a hacer? Pues obviamente ya no va a poder caminar, no va a poder salir de su casa, va a ser oxígeno dependiente 24 horas. Entonces, obviamente la rehabilitación lo que busca a nivel pulmonar, pues es evitar esta dependencia, ¿no? Evitar el hecho del uso de oxígeno en casa o que él al menos retorne a una actividad normal a la que él tenía previamente. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos generales de esta rehabilitación temprana? Pues lo primordial, ¿no? Evitar la sensación de disnea, ya que nuestros pacientes pues obviamente pueden tener, a pesar ya de que lo hayamos extubado, predictores bien, la extubación fue exitosa, pues obviamente ellos pueden sentir disnea, esa falta de aire, que se estén ahogando. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor la fuerza pulmonar, bueno, la fuerza de sus músculos no les van a ayudar o no les van a permitir que todo el volumen que entra en los pulmones pues sea la cantidad que ellos necesiten, ¿no? O que ante un aumento en la demanda de oxígeno, pues ellos no puedan compensarlo, ya que su función pulmonar, pues obviamente fue mermada. Y con ello, pues bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? Mejorar la calidad de vida, evitar la ansiedad y de primera instancia la depresión, ya que estos pacientes se pueden convertir plenamente dependientes de un cuidador las 24 horas del día, tener que estar cuidados por una enfermera o por su mismo familiar. Y pues obviamente a lo mejor ellos antes de la enfermedad pues eran plenamente independientes y pues bueno, el hecho de que ya no puedan hacer ni siquiera comer porque eso les puede generar disnea, pues puede causarles tanto ansiedad y depresión. Entonces, este gráfico se los pongo porque es más o menos cuando nosotros vamos a ir evaluando, una vez que nosotros intubamos al paciente, si se dan cuenta, desde el día 2, nosotros ya estamos viendo que nuestro paciente va a tener ya una pérdida muscular. Si bien en las primeras horas los músculos del diafragma, que es el principal músculo en la respiración, se puede atrofiar, ya a los 2 días nuestro paciente va a empezar a perder su masa muscular. ¿Todo esto por qué? Porque en el paciente que está intubado, pues va a tener una mayor degradación proteica, ¿no? Va a tener una disminución en la sensibilidad de la glucosa y con ello, pues obviamente nos va a llevar a toda esta disfunción a nivel celular, lo principal, a nivel mitocondrial. Entonces, ¿qué ocasiona todo ello? Una atrofia muscular, principalmente en el músculo, en el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y conforme van pasando los días, pues obviamente va a ser una atrofia muscular periférica. A lo mejor llega un paciente así, puede ser incluso gordito y puede bajar ahí hasta 15 kilos, ¿no? E incluso los pacientes que hacen halterofilia, que tienen adecuados volúmenes o cantidad de músculo en su cuerpo, pues pueden entrar
con una cantidad de músculo adecuada y salir igual muy flaquitos por el estado de desnutrición, la atrofia muscular que tuvo el paciente y toda esta degradación proteica que hay al nivel de los músculos. Esto pues obviamente se puede ir disminuyendo con ciertas medidas que se dan dentro de la terapia intensiva, como puede ser la nutrición parenteral, pero bueno, no en todos los hospitales puede ser posible, o en ocasiones pues no, a pesar de que se le dé, pues no es la cantidad adecuada, o a pesar de que sea una cantidad adecuada, pues bueno, va a existir esta atrofia y el paciente pues va a disminuir toda su masa muscular a nivel tanto central, a nivel de los músculos respiratorios, como a nivel periférico. Van a salir sin fuerza en los músculos, en las piernas, de allá que les comentaba que bueno, hay que evaluar incluso el hecho de una rehabilitación muscular, los movimientos tempranos, quitarlo de la cama en cuanto sea posible. Entonces, entendamos que desde las primeras horas ya vamos a tener atrofia muscular, principalmente a nivel de diafragma, y conforme van pasando los días, pues va a haber atrofia a nivel de los músculos periféricos. Entonces, ¿qué espectro clínico nos va a dar esta rehabilitación o qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Lo de primera instancia, una disfunción diafragmática, ¿no? Por la ventilación mecánica. Esto se puede evaluar tanto por parámetros en el ventilador y igual parámetros a nivel por el ultrasonido. ¿Qué nos puede llevar más a debilidad de manera generalizada? Esto obviamente por la atrofia muscular que tenemos, una alteración tanto en el reflejo de la deglución y el reflejo tusígeno, y que nos lleva a ello a un mal manejo de secreciones. Este mal manejo de secreciones nuevamente nos puede llevar al hecho de que nuestro paciente lo tengamos que intubar nuevamente, que nuestro paciente sea propenso a nuevas infecciones por algunos otros microorganismos o incluso a una broncoaspiración. Entonces, es por ello importante esta rehabilitación pulmonar en el paciente, tanto desde que lo intubamos, durante la intubación y posterior a la misma. No hay que esperarnos a que se extube el paciente para iniciar esta rehabilitación. Entonces, en una etapa aguda es una movilización precoz, algunos ejercicios respiratorios, que es durante y después de la extubación, y ya en la etapa ambulatoria, cuando nuestro paciente ya fue dado de alta, pues hay que anticiparnos a que nuestro paciente no necesita una rehabilitación posterior. ¿Esto para qué? Para reducir todas las secuelas a largo y mediano plazo que va a tener nuestro paciente. Como les comento, mal manejo de secreciones, o incluso el hecho de que nuestro paciente tenga una cánula que haya sido candidato al uso de traqueostomía, pues obviamente eso, peor aún, el paciente pues puede ir al hospital incluso por un mal manejo de secreciones por la cánula de traqueostomía, si el familiar no sabe cómo aspirarlo, o incluso el hecho de que se estafe la cánula, puede tener ciertas alteraciones en toda esta rehabilitación pulmonar. Entonces, con todo ello, nuevamente, ¿qué queremos hacer? Aliviar los síntomas y mejorar tanto funciones físicas y la calidad de vida de nuestros pacientes. Ya que si no, pues estos pacientes pues van a ser clientes de nuestro hospital, van a estar yendo cada semana, incluso diario, por este mal manejo de secreciones, porque no pueden respirar bien, porque tienen disnea, porque usan oxígeno a altos flujos. Entonces, es por eso que es necesario esta rehabilitación desde el primer día. Entonces, ¿qué criterios nosotros vamos a utilizar para decir, bueno, nuestro paciente sí es candidato a iniciar esta rehabilitación pulmonar? Lo primero, pues, va a ser que la vía aérea, pues, esté, en caso de que sea artificial, por eso les comentaba, una traqueostomía, esté bien, ¿no? Que sea adecuada, que esté funcional. Otra, que en posición en decúbito supino, que esté sin relajantes musculares, que tenga FiO2 menor al 60%, que esté con una saturación de oxígeno mayor al 90%, una frecuencia respiratoria menor a 30, un PIB menor a 12, en el sistema cardiovascular, que tenga presiones arteriales sistólicas, presiones arteriales medias adecuadas, que no tenga incluso el uso de vasopresores, que nuestro paciente no esté chocado. Van a ser parámetros o criterios de estabilidad clínica para que nosotros desde ese momento nuestro paciente sea candidato
a realizar una rehabilitación pulmonar, que nuestro paciente al momento de que esté sedado tenga un adecuado nivel de sedación, si es que todavía está así, o incluso evitar el delirium en nuestro paciente, porque obviamente los pacientes con delirium pues van a tener alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, en el estado de despierto, entonces eso obviamente pues no nos va a llevar a un adecuado, a una adecuada rehabilitación y obviamente pues van a traer peores alteraciones. Yo creo que la primordial o la principal que uno puede hacer en el servicio de terapia o de urgencias, pues va a ser el drenaje bronquial. ¿Esto a qué me refiero? Es el cambio de posiciones de nuestro paciente para que él intente expectorar de manera adecuada, ya que nuestros pacientes, si estuvieron con intubación prolongada, pues van a tener una pérdida o van a tener ineficiencia en el reflejo tosígeno. Entonces, el hecho de que nosotros llevemos una movilidad adecuada del paciente, que lo estemos cambiando en cierta posición, como está en esta imagen, o incluso en esta otra, pues ¿a qué nos lleva? A que este cambio de movimientos, nuestro paciente sea capaz de intentar expectorar. Básicamente es como si intentáramos exprimir al paciente en todos sus segmentos pulmonares y con ello que intentar una adecuada expectoración, un adecuado manejo de secreciones. Entonces, la movilidad de nuestro paciente desde el primer día va a ser importante y vital, ya que con ello pues vamos no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel muscular. Entonces, el hecho de tener este movimiento de los pacientes pues nos va a ayudar a que él tenga un adecuado manejo de secreciones y que pueda expectorarlas. También, ¿no? El uso de algunos mecanismos, muchas veces en el hospital, el inspirómetro incentivo, el que tengamos que el paciente esté soplando a través de un popote, que infle un globo. Esto obviamente nos va a llevar a que los músculos respiratorios regresen de esa atrofia que ya tuvieron a un estado, llevarlo a un estado normal, que estos músculos se vuelvan a ser chiquitos, que vuelvan a ser fuertes, una adecuada fuerza, para que con ello, pues obviamente el paciente no sienta disnea, ¿no? Porque el hecho de que esté ventilado por mucho tiempo, que el paciente estuvo bajo sedantes, y no solamente sedantes, ¿no? Porque en el paciente con COVID, pues obviamente van a estar incluso con paralizantes, ¿no? Por el hecho de que tienen un SIRA. Entonces, todos estos medicamentos, pues no nada más traen beneficios, sino también ya a largo plazo todas estas complicaciones. Entonces, por eso también es importante el uso de los inspirómetros incentivos que inflen a lo mejor un globo o el hecho de que estén soplando a través de un popote, pues obviamente va a ayudar a que ese paciente vuelva a entrenar esos músculos y que estos músculos pues otra vez vuelvan a ser fuertes. Entonces, toda esta terapia respiratoria, ¿qué es o cómo la vamos a llevar? Hay que hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, hay que hacer algunos ejercicios aeróbicos, el hecho de que se esté moviendo, la terapia de incentiva con el inspirómetro, el vaso de agua, pues esto nos va a ayudar a reducir los síntomas de manera gradual. También el hecho de que nosotros pongamos a un paciente a hacerlo de manera rápida o a lo mejor 3, 4 horas al día, pues obviamente lo puede llegar a deteriorar y causarle una disnea súbita y nuevamente el reinicio no solo del no llegar a una intubación, pero sí llegar a nuevamente que el paciente requiere oxígeno. Entonces, es irlos llevando de la mano, irlos llevando de manera gradual a este tipo de pacientes para que obviamente pues no tengamos esa complicación. También la terapia respiratoria, el drenaje postural, el manejo de secreciones, pues van a ayudarle al paciente. Y aquí pongo abajo enseñanza de la terapia respiratoria, porque obviamente el paciente la va a iniciar dentro del hospital, pero la tiene que llevar también fuera. No solamente es un trabajo de médico y enfermera o rehabilitador pulmonar, si es que hay en el hospital, va a ser un trabajo y una tarea fuera, tanto para el paciente como el familiar o cuidador a cargo de él, ya que si no, pues a pesar de que nosotros hagamos todos estos esfuerzos a nivel hospitalario, pues bueno, van a causar, no van a servir de nada y obviamente en su casa pues puede deteriorarse nuevamente. Y con ello, pues, ¿qué nosotros vamos a tener?
unas adecuadas medidas de seguridad, ¿no? Que nosotros podemos al menos pensar o ofrecerle al paciente que ya que esté en su casa, pues esté tranquilo, esté bien, que no tenga alguna complicación. Y con ello, pues nosotros obviamente planificar una alta hospitalaria segura y que no ese paciente vaya a regresar a las 2 horas o 3 o a las 24 horas porque tuvo disnea, incluso a pesar de ya haber tenido resuelto la enfermedad respiratoria de tipo agudo. A nivel cardiovascular, pues, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar hipotensión ortostática. Esto, como les comentaba, puede haber, por la disminución en la fracción de eyección, pues va a haber una reducción en el volumen circulante. El hecho de que el paciente esté postrado en cama nos puede provocar trombosis venosa, entonces, por eso es que se utilizan anticoagulantes, las medias de compresión, incluso hay dispositivos neumáticos para ofrecer una adecuada compresión en esas extremidades y que no nos lleve a otras alteraciones, porque, bueno, paciente que está postrado en cama, que no tiene a lo mejor anticoagulantes, y bueno, que se ha visto que el hecho de que se utilicen a lo mejor medidas de compresión no va a tener algún beneficio extra, pues nos podría condicionar el hecho de formación de coágulos y nuevamente no solamente ahora afectar a nivel estético en las piernas, sino el hecho de que tenga trombosis venosa, pues nos va a llevar al hecho de una trombosis pulmonar, un infarto agudo al miocardio o, ¿por qué no?, pues a un evento vascular cerebral. Entonces, es ir previniendo todo esto para que en un futuro, pues nuestro paciente no tenga estas complicaciones y no las desarrolle tan temprano y nuevamente condicione una hospitalización y a lo mejor en esa hospitalización nuevamente requiera esa intubación. A nivel neurológico, una vez que nuestro paciente pues ya está despierto, pues vamos a evaluar todo el deterioro cognitivo que pueda tener, si hay trastornos en la atención y en la depresión, porque como les comentaba, el hecho de que nuestro paciente esté intubado, pues puede llevar a ese envejecimiento, ¿no? Ya vimos que hay envejecimiento a nivel pulmonar, cardiovascular, también hay un envejecimiento a nivel cerebral que nos puede llevar a algunos trastornos cognitivos en el paciente. Si bien el más frecuente pues puede ser el delirio, pero pues hay que ver o tener presente que el hecho de que esté intubado de manera prolongada pues va a llevar a otras complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que más vemos en el delirium? Pues va a ser una alteración en la atención de los pacientes fluctuante a lo largo del día. No solamente es a nivel de atención, sino también a nivel de lenguaje, de pensamiento, de memoria, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. El paciente pues básicamente no va a saber en qué día está, en qué mes, ni a qué hora son. Nosotros pues todo el tiempo tenemos prendidas las luces en el hospital y ellos van a estar igual viendo esa luz. A lo mejor no hay una ventana, no hay un reloj cerca. Entonces todos estos factores pues van a influir en el que el paciente pues bueno desarrolle delirio y en el paciente que se extubó pues él no va a saber cuántos días estuvo intubado, ¿no? Simplemente él a lo mejor recuerda, si es que lo recuerda que lo intubaron, y cuando se despierte, pues a lo mejor él va a pensar que pasó un día, una hora, un año, o sea, realmente él no va a estar consciente de todo este tiempo que pasó, por eso puede tener alteraciones en su estado de atención y bueno, también tanto en la memoria, el lenguaje o en el ciclo sueño-vigilia, que básicamente va a ser en el estado de despierto que él mantenga durante todo el día. Ahí por ahí han tocado pacientes que a lo mejor durante mañana y tarde están súper dormidos, pero en la noche se despiertan y gritan, se jalan las venoclisis, se quieren parar. Entonces todo esto hay que intentarlo prevenir para evitar las demás complicaciones. Para ello pues tenemos esta tablita para evaluar, ¿no?, a nuestro paciente y ver si tiene o no tiene delirium para evaluarlo como de una manera objetiva. Básicamente solamente hay que hacer ciertas preguntas y observaciones, ¿no?, de nosotros como personal de salud para ver si es que lo tiene o no. Nosotros desde el primero, si es un inicio agudo o un curso fluctuante, hay que observar si tiene cambios en el estado mental,
con respecto a su estado previo, a lo mejor al día de ayer o hace 2 días, si presenta cambios de conducta del día anterior al día de hoy. Otro puede ser si nuestro paciente, a lo mejor nosotros le estamos hablando, dando alguna indicación o dándole, o simplemente haciendo una plática con ellos, pues ver si nosotros, si fija su atención o se distrae fácilmente, si nos responde ciertas preguntas o nos pide que las repitamos, si se tarda incluso al responder estas preguntas, pues bueno, quiere decir que nuestro paciente no tiene una atención adecuada. El hecho de que nosotros evaluemos el pensamiento es como muchas veces, ¿no? Le preguntamos al paciente, usted ahorita está en un hospital, ¿qué pasa si se está incendiando? ¿Qué haría? Y a lo mejor él le dice, no, pues yo corro al fuego. Entonces sabemos que no, su pensamiento no es el adecuado, ¿no? Entonces él pues tendría que darnos de, no, pues yo me salgo corriendo, ¿no? Porque ahí ya sería un pensamiento organizado. Y pues bueno, hay que evaluar de igual manera el nivel de conciencia o el estado de despierto, ver si está alerta, si está vigilante, letárgico, estuporoso o simplemente si no despierta. Si nosotros vemos, observamos que en estos 4 puntos se observa uno, si está el 1 y el 2, pues básicamente nuestro paciente cursa con delirium, ¿no? O puede ser que tenga 1 o 2 más 3 y 4. Realmente en las que más nos vamos a enfocar es en la manera en que nuestro paciente, si su estado mental cambió o su conducta previo al día anterior, y que nuestro paciente que no curse con atención, ¿no? Que se distraiga fácilmente. Esos serían los 2 parámetros principales y ya después van sumados el proceso de pensamiento y de atención o de nivel de conciencia que tenga nuestro paciente. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con nuestros pacientes? No se trata nada más de, pues le paso medicamento y que se duerma y se esté en paz. No, obviamente hay que ver si los niveles de oxigenación de nuestros pacientes son los adecuados. En dado caso que veamos que nuestro paciente cursa con hipoxia, pues bueno, darle el aporte de oxígeno. Si nuestro paciente necesita sus lentes, si él tiene disfunción auditiva, pues bueno, hay que permitir ahora el acceso de esos aditamentos, ya que a lo mejor él, por mucho que nosotros le hablemos, pues no nos escucha o puede ver sombras y pues él no sabe ni quién le esté hablando. Entonces, es por eso que hay que permitir estos dispositivos auxiliares, promover una buena iluminación en la habitación, obviamente cuando sea de día, cuando sea de noche a lo mejor disminuirla, y por medidas antidelirium era lo que les comentaba todo el tiempo, platicar con el paciente, tratar de orientarlos a qué día estamos, mes, año, la hora, a lo mejor si tenemos, obviamente en situación de pandemia, probablemente no tengamos contacto con el familiar, pero si incluso hay contacto con el familiar y el familiar pasa a ver a su paciente, tratar de decirle que platique con ellos, que le hable de su familia, o incluso hablarle, no sé, de su programa de televisión favorito, que vea la tele, que escuche música. Todas estas medidas pues van a ayudar a que el paciente se vuelva a orientar de manera adecuada y pues no caiga en ese delirio. Y obviamente pues todas las medidas, ¿no? Primero la contención verbal, medicamentosa, física. Entonces hay que intentar todas estas medidas ya, si definitivamente a pesar de todo este manejo no se puede coordinar al paciente, pues bueno, se realiza una sujeción gentil y ahora sí pues intentamos las medidas farmacológicas, ¿no? Entre las medidas farmacológicas, pues bueno, no nos van a ayudar mucho, pero bueno, vamos a intentar revertir los signos y síntomas psicóticos, ¿no? Porque vamos a tratar de evitar tanto la ansiedad y la excitación que tienen nuestros pacientes. Entonces, como les comento, hay que utilizarlo lo menos posible. Entonces, obviamente, al menos el que más se utiliza, pues va a ser el haloperidol, 5 miligramos de manera inicial, y si no, pues se pueden utilizar 10 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Todo dependerá del paciente, su estado de agitación que tenga. Ahora, a nivel tegumentario, que yo creo que esto, pues bueno, es como una de las más frecuentes, pues son las úlceras por presión. Si nosotros no tenemos un adecuado cuidado, una adecuada movilización de todos estos pacientes, pues pueden llegar, ¿no?
el hecho de que tengan una úlcera, principalmente a lo mejor en región sacra, pero pues también las desarrollan a nivel de todas las prominencias, ¿no? Codos, rodillas, la espalda, entonces tobillos. Pues por eso que es importante el movimiento del paciente cada 2 horas, una adecuada lubricación de la piel y protección de todas las prominencias óseas. Puede ser con protectores tegumentarios, la utilización de a lo mejor algún dispositivo como puede ser un colchón inflable, todos estos aditamentos que ahora ya existen para evitar todos estos, todas estas alteraciones a nivel tegumentario. Entonces, cuidados de la piel que nosotros tenemos que dar en los pacientes, pues va a ser el baño de hidratación. Hay que inspeccionar la piel de manera principal en el adulto mayor por la escala de Brandon, colocar colchones de aire, protección en todas las salientes óseas, pueden ser cojines, almohadas, o como la que vemos aquí que se utiliza en el pie para evitar todas estas alteraciones en la piel y, bueno, condicione a lo mejor algún otro foco infeccioso y ya no únicamente sea el foco pulmonar, sino ahora también sea a nivel de la piel. El cambio en su posición cada 2 a 3 horas. Hay que mantener la cama limpia, seca, sin arrugas, libres de toda humedad y nuevamente volvemos a caer en esta rehabilitación física. Entonces es importantísimo desde el primer día, ¿no? A pesar de que nuestro paciente esté intubado día 1, desde ese momento se tienen que iniciar todas esos cuidados, todas esas terapias para intentar revertir todas estas alteraciones. Entonces, en el paciente, en este contexto que estamos ahorita en la pandemia, pues obviamente lo vamos a movilizar, ¿no? Pero hay que movilizarlo siempre monitorizado. A lo mejor no va a estar monitorizado con cables, pero sí al menos con el oxímetro de pulso, ¿no? Entonces hay que intentar que él cambie cada 30 minutos o cada 2 horas como mínimo esta posición. Entonces, al estarlo movilizando nosotros, siempre monitorizado con un oxímetro de pulso, ¿para qué? Para ver la saturación de oxígeno. Y en caso de que en algún cambio de posición presente alguna desaturación, revertirla o a lo mejor en este momento iniciar el apoyo con oxígeno. ¿Okay? Entonces es importante que no nada más es, bueno, que sí está despierto el paciente, lo voy a movilizar, no. Siempre hay que movilizarlo, monitorizado a nuestro paciente. Hay que realizar ese cambio de posición e iniciar nuevamente el cambio de todas estas posiciones e iniciar bien su tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no está bien monitorizado y con un buen apoyo de oxígeno, pues puede haber a lo mejor alguna alteración. Nosotros no nos damos cuenta y el paciente empieza a complicarse. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Esta plática, pues básicamente es enfocada a los cuidados que hay que tener en este paciente que se extubó, ¿no?